El Barça vuelve a ser líder y Pedri vuelve a dar una exhibición. Lo vamos a analizar hoy aquí en La Lupa, así que quedaos porque creo que os va a gustar este vídeo. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué ganas tenía de decir estas palabras. El Barça de Hansi Flick vuelve a recuperar el liderato de la Liga después de que hace apenas unas jornadas, de hecho concretamente 3, estuviese 7 puntos por debajo del Real Madrid y pareciese todo muy lejano. El Barça ha recuperado ese liderato después de ganar sus 3 últimos partidos, aprovechando los pinchazos de Real Madrid y Atlético de Madrid respectivamente. Y ayer el Barça ante el Rayo jugó un partido muy disputado, enorme partido del Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, que es uno de los grandes equipos de esta liga. Le pusieron las cosas muy difíciles al Barça de Hansi Flick, pero hay que decir que a mí el Barça me gustó en determinados tramos. Creo que Flick ajustó muy bien en el segundo tiempo. Critiqué a Frenkie de Jong ayer en Twitter en la primera mitad, que creo que de Jong no entendió el partido, pero hay que decir, hay que señalar que en el segundo tiempo Frenkie de Jong fue clave para la mejora del Barça. Luego os explicaré el por qué. Hay que subrayar otra vez de nuevo que tener a Pedri ahora mismo en el Barça es una ventaja competitiva enorme. Es un futbolista hiperdeterminante que cambia los partidos a su antojo, que es capaz de dibujar jugadas y de trenzar situaciones que el resto ni siquiera imaginan, y por ello el Barça tiene a un jugador que en cierta manera es trampa, es un atajo hacia jugar mejor. Y eso que el Barça, repito, ayer no tuvo ni la mejor versión de Rafinha, ni la mejor versión de Lamine Yamal, ni la mejor versión de Lewandowski. Sus 3 atacantes tuvieron fallones imprecisos y el Barça ganó. Y esta es la mejor noticia, porque lo estábamos viendo esta temporada, que cuando el Barça no jugaba bien, muchas veces Las Palmas, Leganés, no terminaba de estar fino, no ganaba. Y es vital para poder ganar una liga, ganar esos partidos en los que fallas ocasiones claras, en los que no terminas de estar al 100% cómodo. Vamos a explicar aquí qué es lo que pasó en este partido, cuáles fueron los problemas del Barça, cómo lo resolvió el equipo de Hansi Flick, por qué me encantó lo de Valde de nuevo y mucho más. Así que quedaos, y como siempre os digo, si os gusta La Lupa, si os gusta este canal, dadle me gusta al vídeo, comentad por aquí abajo vuestras sensaciones después del liderato y compartidlo con vuestros amigos en vuestras redes para que cada vez seamos más. Como siempre, empezamos con el mapa de pases del Barça de Hadel StatsBomb, que nos ofrece esos datos interesantísimos para ver lo que nos dejó el encuentro. Aquí en el primer tiempo vemos perfectamente cómo el Barça sobre todo se juntó en ese costado izquierdo con Íñigo, con Frenkie de Jong, que cayó mucho más ahí, Pedri, Alejandro Valde, Rafinha. Fijaos la diferencia, ¿no?, de conexión en ese costado izquierdo y en el derecho, donde vemos que Héctor Ford y Lamine apenas conectaron, que Lamine y Gavi volvieron ya como el día del Sevilla, ojo a esto, a estar desconectados. Falta ahí un pelín de fluidez en esa parte del juego, y un Lewandowski que tuvo poca participación. De hecho, fijaos, tanto Lewandowski como Gavi en el primer tiempo muy desaparecidos. Es verdad que Lamine participó poco, pero creo que añadió bastante más peligro que el resto. Ya en el segundo tiempo, fijaos cómo queda el mapa de pases del Barça ante el Rayo. Un Barça que vemos un Frenkie de Jong teniendo mucho más peso. Fijaos la diferencia de Jong, la redonda mucho más pequeñita, y la altura en la que participó, y en la segunda mitad una redonda mucho más grande, asumiendo ese peso en la base de la jugada. Luego veremos cómo y por qué afectó así al partido, porque es un partido muy interesante para analizar. La posición de Pedri recogiendo todos esos frutos en la media punta, la entrada de Olmo, fijaos qué importante la entrada de Dani Olmo también, con esa conexión directa con Jules Koundé, también conectando con Frenkie de Jong, mucho más arriba, lo que empujó a Lewandowski a su par, a su vez, a jugar también arriba, y en definitiva un Barça a tener más importancia en ese segundo tramo del encuentro. Hay que decir que la estructura del Rayo Vallecano me encantó. El equipo de Íñigo Pérez es uno de los conjuntos más agresivos de la liga, con mejor trabajo sin balón para presionarse. Estructuró en ese 4-1-3-2 con Pate Cis, aquí lo tenéis, normalmente este mediocentro encargado de estar pendiente de Gavi. El otro mediocentro se encargaba de Pedri para poder saltar. Los dos extremos buscaban cerrar pasillos interiores, pero también saltar a los laterales, tanto a Héctor Ford como a Valde, y los dos puntas cortocircuitando esos pases interiores. Es decir, un Rayo agresivo que buscaba presionar y que puso las cosas muy difíciles al Barça durante gran parte del partido. Y por eso le doy mucho valor a esa victoria, porque es el típico partido que al Barça se le atraganta. Y de hecho, las últimas temporadas el Barça apenas le ha ganado al Rayo Vallecano, tanto con Íñigo Pérez como con Andoni Iraola. El Barça ha tenido muchas dificultades a enfrentarse a este equipo que te plantea muchos duelos en el centro del campo, que te plantea emparejamientos, persecuciones, mucha agresividad, porque te obliga a estar muy enchufado al partido. De hecho, lo que me pareció muy interesante, que lo iremos analizando a lo largo de este vídeo, fijaos
esto de aquí que os estoy señalando es Ratiu, el lateral derecho del Rayo. Qué partidazo hizo Andrei Ratiu, es un gran jugador, está haciendo una temporada impresionante el futbolista rumano. Está persiguiendo a Rafinha y lo hizo todo el partido para evitar precisamente esto que el Barça tiene también estructurado, que es encontrar a Rafinha, que es buscar ese balón filtrado para que el brasileño dentro reciba, se gire y el Barça pueda correr. Para tratar de evitar esto, Íñigo Pérez le dijo a su lateral: tú persíguelo hasta donde haga falta. Y vimos a Ratiu pegarse a Rafinha para inhabilitarlo, y esto dejaba al Rayo obligando a Jorge de Frutos, al extremo del Rayo Vallecano en ese costado, a hacer de lateral. Fijaos cómo cierra de lateral, trabajo perfecto del Rayo para tener, por lo tanto, una igualdad numérica con Ratiu sobre Rafinha y tratar de evitar así que también Alejandro Valde pudiese participar. Al Barça le costó entender esto y luego veremos en la segunda parte cómo lo logró cambiar. Hay que decir que a mí me gustó mucho el partido de Valde, porque creo que poco a poco lo que hemos ido diciendo a lo largo de este 2025 está mostrándose con más personalidad y sobre todo a nivel pasador, que es lo que yo siempre le he criticado, le he exigido de más, porque sé que puede darlo. Y de hecho me está dando la razón el bueno de Valde, dando un paso hacia adelante enorme en ese aspecto. Os voy a enseñar ayer ante el Rayo cómo logró modificar ciertos comportamientos del conjunto madrileño. Fijaos aquí, él logra recibir y como siempre Valde, a mí lo que me gusta es esa diagonal hacia adentro, esa capacidad que tiene Valde para poder marcharse hacia adentro, para generar esa primera ventaja. Y fijaos aquí, qué bien lo hace el Barça, cómo se entiende ese costado izquierdo entre Valde y Rafinha. ¿Por qué? Porque mientras Valde se queda fijando a Ratiu o al lateral, Rafinha ya está rompiendo a la espalda de el lateral, entre central y lateral, obligando a De Frutos, al extremo, a hacer un esfuerzo defensivo enorme, ya enseñándole, por lo tanto, al Rayo lo que tendría que hacer si quería aguantar el ritmo del Barça. Una vez esto, fijaos cómo el balón llega y ya se ha eliminado de la jugada al lateral rival y por lo tanto tienes esa ventaja, esa mayor facilidad para jugar en área del Rayo Vallecano. Era muy importante para hacerle daño al Rayo y el Barça lo hizo en los primeros 20-25 minutos de partido, sobre todo a través de ese costado izquierdo. Fijaos aquí lo que hace ese costado. Mirad cómo Pedri está moviéndose hacia afuera, muy inteligente Pedri, entendiendo que el mediocentro, como os decía antes al principio, va a perseguirlo, va a haber esa persecución de Pedro Díaz con Pedri. Por lo tanto, aquí Pedri sabe que si se moviliza hacia afuera va a generar un espacio enorme en zonas interiores, porque de nuevo tenéis cómo el Barça aquí dentro os puede aclarar el panorama. Y claro, sabéis lo que hace Valde, que es, repito, esa conducción hacia adentro, esa capacidad que él tiene para eliminar rivales, para por lo tanto desde ese cambio de ritmo ya generar una sensación de peligro aunque esté tan lejos de la portería contraria. Mirad cómo Valde ya ha roto por completo a De Frutos, que es el jugador que le salta, y esto ya obliga aquí al Rayo a una ayuda. Como podéis ver, Pate Cis, el mediocentro, ya está ayudando. Pedro Díaz, que es el otro mediocentro, está fuera de la jugada, está en banda prácticamente. Y has logrado que el rival se desordene, que sucedan cosas que el Rayo Vallecano no tenía previstas que sucediesen. Y como al final la defensa siempre está reaccionando a lo que propone el ataque, es lo mejor anticiparse a ello. Y aquí Valde me gusta porque está entendiendo esos retos y los está traduciendo con mucha personalidad. Y creo que esto es muy positivo para el Barça, porque al final vas a permitir que sucedan muchas más cosas, aunque haya el riesgo de perder el balón. Finalmente Valde llega en el área del Rayo, y lo hace muy bien Leyen yendo al suelo, pero habías logrado meterte en el área después de arrancar en el centro del campo. Claro, ¿cuántos laterales te pueden hacer una jugada que con el rival plantado en su campo, no en transición? Ojo, no hablo de transición, hablo de ataque estático, ataque posicional, ser capaz de con una conducción plantarte en el área rival después de marcharte de dos jugadores. Esto lo puede hacer muy pocos laterales en el mundo, os cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos. Y por ello creo que el valor de Valde es altísimo, más allá de todo lo que ya sabemos. Si puede ir haciendo esta jugada una vez por partido, o sea, una vez, no le pido 2-3, una vez cada partido, incluso más, porque lo puede hacer, es que ganas mucho. Porque aquí puede haber un rechace, puede haber un penalti, una falta, puedes encontrar un pase, porque el rival está totalmente fuera de lugar. De hecho, fijaos cómo me gusta ese funcionamiento en esa banda izquierda, porque volvemos a tener la misma situación. Rafinha se desmarca entre central y lateral, en este caso Ratiu está pendiente de él, pero de nuevo Valde vuelve a filtrar ese pase. Valde vuelve a decir: te doy el balón, tú desmárcate, que yo te voy a buscar ese pase con efecto, con esa rosquita, para que Rafinha pueda recibir dentro del área. Es muy bueno Rafinha en este tipo de jugadas porque exige mucho a la defensa y por lo tanto obliga a uno de los centrales a estar pendiente de él y se genera todo ese espacio en el centro para que lleguen tanto Lewandowski como el interior, o incluso ahí Lamine Yamal. Yo creo que también tiene que aparecer. Creo que Lamine va a marcar muchos más goles cuando vaya apareciendo cada vez más en zonas de remate. Fijaos como ahí Rafinha llega muy forzado, no puede meter el centro,
Pero aquí es donde yo echo en falta un poco a Lamine también. Creo que cuando el extremo contrario está llegando a línea de fondo, tú tienes que ocupar el punto de penalti. No te puedes quedar ahí porque no vas a marcar goles en esa zona. Algo que me gustó del partido es cómo el Barça entendió poco a poco cómo podía hacerle daño al Rayo. Porque ya os digo que el Rayo planteó un partido muy exigente a nivel táctico, a nivel técnico para el Barça. De hecho, el 53% de los pases que dio Pedri, más de la mitad, estuvieron presionados. Hablamos de un jugador que de media en la liga da el 20% de los pases bajo presión, el 20%. El Rayo lo duplicó, más del doble. Más de la mitad de los pases de Pedri estuvieron presionados. Y cuando digo Pedri me refiero también a otros jugadores. De Jong tuvo casi el 37-38 cuando es poco menos del 20 normalmente en liga. Obligó por lo tanto al Barça a jugar bajo mucha exigencia física, con mucha precisión, y estos partidos son difíciles de jugar. Y aún así el Barça generó ocasiones para haber marcado por lo menos 3 goles, porque tienes Rafinha que tiene 2 muy claras, Lewandowski falla alguna, Lamine tiene una de clarísima, es decir, el Barça hace un partido para marcar 3-4 goles, el Rayo podría haber marcado también, creo que era un partido para que el Barça hubiese ganado con más diferencia, pero repito, estos partidos se tienen que ganar. Fijaos aquí lo que os comentaba antes, cómo lo hace muy bien Rafinha, porque tenemos la situación que os estaba diciendo, Ratiu persiguiendo a Rafinha. Así intentaba el Rayo, diríamos, negar, cortar por la raíz, arrancar de cuajo una de las grandes ventajas que tiene el Barça en el día a día en Liga, que le ha hecho tanto daño a los diferentes equipos que nos hemos ido encontrando, y es esa recepción de Rafinha por dentro, cuando él se puede girar, claro, ahí eliminas al mediocentro, el lateral, en este caso Valde, te arranca, y jugas con muchos jugadores. Pero claro, es que si ahí Rafinha es capaz de sacar de posición a Ratiu, te queda una línea de 4 con un extremo. En este caso, este futbolista no es el lateral, evidentemente es el extremo, es de Frutos quien está cerrando. Pero claro, es que encima tú tienes a Pedri. Tienes a Pedri que es capaz de, con este movimiento, zafarse de la presión de Isi. Se marcha de Isi con una facilidad pasmosa, con un talento impresionante en el centro del campo. Y fijaos el gesto corporal de Pedri en el momento del pase, prácticamente con la pierna izquierda arrodillada, apoyada en el suelo, el escorzo que hace para filtrar un pase que honestamente es dificilísimo. O sea, el espacio es muy justo porque Ratiu está corriendo, Lejeune está mirando también a Rafinha, está perfilándose y mete el balón justamente entre central, lateral, el extremo, que ahí evidentemente de Frutos no cierra bien porque no es un lateral, y el Barça tenía que aprovechar estas situaciones, y ahí Rafinha termina fallando el que hubiese supuesto el 1-0. Una jugada espectacular de Pedri, pero que también hay que darle el valor a Rafinha, precisamente por cómo arrastra a Ratiu, cómo juega con Pedri y ataca ese espacio que él mismo se ha generado. En eso, para mí es el mejor jugador, juntamente quizás con Kylian Mbappé, con Vinicius, con este tipo de atacantes tan poderosos en campo abierto, pero este año Rafinha para mí se está llevando la palma, pero repito, la capacidad de Pedri para eliminar aquí a Isi con un gesto técnico de otro mundo, y después ese pase impresionante, da mucha rabia porque es otra asistencia que se le vuelve a escapar a Pedri, otra jugada en la que no va a contar como pase de gol, pero todos sabemos que esto tenía que ser el 1-0. Mucha gente me dice que no entiende por qué Gavi juega tan arriba. Yo os tengo que decir que, repito, para mí el principal problema de Gavi en esa posición, ante este tipo de equipos tan agresivos que te van a permitir poca recepción, que te van a obligar a jugar mucho sin balón, a jugar mucho arriba, es que no siente el fútbol de esta forma, y que su nivel aquí en esa zona del campo es muy inferior al de Dani Olmo. O sea, Dani Olmo en 20 minutos te hizo esos 2 controles orientados, tiene más llegada, tiene más gol, porque es en esencia un delantero. Gavi es un centrocampista que no va a sentir el juego de ninguna de las maneras de esa forma. Además que físicamente me parece que no es rápido, no tiene esa potencia para poder atacar esos espacios, pero es muy inteligente y sabes que siempre te va a dar por lo menos un 6,5, un 7 en cada posición. Yo creo que no lo estamos viendo en su mejor zona, creo que todavía no podemos decir, o no podemos juzgar, mejor dicho, a Gavi al 100% porque no está jugando en la zona en la que él debe jugar. Pero fijaos aquí cómo el Barça entiende, ¿no? A través de Cubarsí, que levanta la cabeza, y ves que hay ese espacio. Hay ese espacio y aquí Gavi lo va a entender, se va a desmarcar, y fijaos el desmarque de Gavi es buenísimo. Aquí quizás otro jugador, si llega a ser Rafinha, por ejemplo, pues probablemente hubiese llegado y estaríamos hablando del 1-0 también, porque era una jugada muy buena. Pero aquí Gavi llega forzado, el centro no termina de ser del todo bueno, chocas con el bueno de Patecis, que hizo un buen trabajo defensivo, y es una pena, ¿no? Porque repito, creo que Gavi en el primer tiempo apenas combina con Lamine Yamal. De hecho, aquí en pantalla estáis viendo todos los pases que se dieron entre Gavi y Lamine Yamal a lo largo del partido. Fijaos que todos además nacen a partir de la segunda mitad.
ninguno de estos pases que estáis viendo en pantalla se dan en el primer tiempo, todos a partir del minuto 50, cuando el Rayo ya estaba más cansado, cuando el Rayo ya, diríamos, no podía apretar de la misma forma que en la primera mitad. Claro, para mí esto es un dato preocupante, porque estás diciéndole al mejor jugador de tu equipo que no va a tener a ese socio cerca, no va a poder apoyarse con el interior. Creo que Gavi, repito, no siente el fútbol de esa forma, en esa posición, y eso provoca que además, si ya no tienes a Koundé, que es el mejor socio de Lamine en corto, quede poco abastecido el vuelo de Lamine Yamal. Y repito, creo que no jugó un buen partido ayer Lamine, que no estuvo a su nivel, pero es que no te resta nunca, porque aún así te podría haber marcado un gol, tuvo sus situaciones de regate, desborde para generar ventajas. Es una pena, pero este mapa a mí me parece que no es positivo para el Barça, que solo haya esas intervenciones entre Lamine y Gavi. Me pareció que, a pesar de que el Rayo hizo un muy buen trabajo y que probablemente no vimos la mejor versión del Barça, la más fluida, la más agresiva, que es un partido de 1-0 trabajado, hay situaciones a destacar positivamente. Fijaos de nuevo cómo Ratiu, repito, vuelve a perseguir a Rafinha, siguiéndole hasta donde hiciese falta. Y esto realmente es difícil de enfrentar, porque ahí normalmente tu extremo va a recibir siempre de espaldas, te va a costar girar. Y fijaos cómo Rafinha va a hacer un toque fantástico de primeras para encontrar a Gavi, y cómo el Barça con este gesto ya ha podido encontrar también a Lamine en 1 para 1. Has dejado a la defensa del Rayo con solo 3 jugadores, con lateral izquierdo de 2 centrales, porque Ratiu está fuera, y ya tienes a Lamine para hacer el 1 contra 1 con Héctor Ford pudiendo llegar desde abajo. Creo que esto es positivo, creo que el Barça encontró buenas salidas, pero ayer para mí le faltó ese último pase, el último disparo, ese puntito de precisión que hemos visto el día del Sevilla, el día del Valencia, donde el Barça marcó muchos goles y estuvo mucho más efectivo, pero es algo lógico, que no vas a tener siempre el mismo grado de efectividad. Y de nuevo tenemos que hablar de Pedri, tenemos que hablar del canario, porque es que es el mejor jugador del equipo esta temporada. No creo que haya dudas, es verdad que los números de Rafinha son absolutamente impresionantes, que Lamine Yamal cuando está bien marca mucho las diferencias, que Lewandowski está marcando goles, pero creo que nadie está jugando al nivel de excelencia de Pedri cada 3 días, porque es que yo lo pienso honestamente y no me salen malos partidos de Pedri, me salen partidos mejores, otros de peores, pero partidos malos quizás 1 o 2 de los tantísimos que ha jugado esta temporada. Y ayer fue el jugador que más kilómetros corrió, más de 12 kilómetros, regaló 2 goles en el partido, pudo haber tanto a Rafinha como a Lewandowski, les dio 2 goles prácticamente hechos en 2 remates dentro del área, recuperó 11 balones, fue el segundo jugador del partido que más balones recuperó con 11, estuvo muy activo, fue el futbolista que más entradas e intercepciones realizó con 6, estuvo muy agresivo para poder recuperar balones y sobre todo con balón, fue abriendo pequeños túneles, diríamos, en la estructura del Rayo para permitir que el Barça se escapase. Y esto es muy importante porque es un jugador que no se siente nunca presionado. Hay una diferencia abismal entre estar presionado y sentirse presionado. Pedri ayer estuvo siempre constantemente presionado. Había jugadores del Rayo, 1 o 2 pegados a su espalda para tratar de evitar que entrase en juego. Pero es que al canario le da absolutamente igual. Y él lo traducía con una normalidad aplastante que dejaba al Barça siempre en una ventaja mayor. Fue problema del resto no aprovechar lo que él estaba generando. Fijaos en esta salida, por ejemplo, minuto 30 de encuentro, cómo el Barça trata de salir sobre el Rayo Vallecano. La presión del Rayo es buenísima. ¿Qué es lo que hace el Rayo? Aquí lo tenéis. Fijaos, este jugador que está saltando sobre Frenkie de Jong es uno de los 2 mediocentros. Es Pedro Díaz, el acompañante de Patecis. Salta sobre Frenkie de Jong para tener ese 3 contra 3 de los 2 puntas con los 2 centrales. Por lo tanto, para que no haya superioridad. Y el Rayo lo ajusta muy bien. ¿Cómo? El extremo del costado derecho se va con Pedri. En vez de estar pendiente de Valde, sabiendo que el balón puede llegar sobre Pedri, se va dentro. Por lo tanto, está comprimiendo esas distancias y está permitiendo que Pedri no pueda entrar en contacto. Pero el Barça lo hace muy bien aquí. Es un balón filtrado de Pau Cubarsí, que sabemos que es genial en este tipo de envíos. Lewandowski va a bajar para dejar de cara sobre Pedri. Fijaos el movimiento de Lewandowski. Pero aquí la clave está en Pedri. Como Pedri, recibiendo de primeras, activa con una precisión fantástica, con una dulzura impresionante a Lewandowski, devolviéndole la pared. Y como de frutos este jugador es el extremo y está sobre Pedri, por lo tanto se ha recorrido todo el campo, el Barça tiene, fijaos aquí la ventaja, Valde y Rafinha solísimos para encarar a Ratiu en el 2 contra 1. El Barça hace una salida fantástica y terminas quedando en esta situación, con Lewandowski conduciendo, con Rafinha, con Valde. Claro, esta jugada tiene que acabar por lo menos en una ocasión. O sea, has transformado la presión del Rayo, que te estaba poniendo en apuros,
en una transición fantástica gracias a la calidad de Pedri. El Barça, repito, no supo aprovechar lo que el canario estaba generando. Ya en el segundo tiempo me gustó mucho también lo que hicieron tanto Pedri como Frenkie, combinando muchas más veces, buscándose, tratando de tener más posesión, de juntarse en el centro del campo. Y fijaos aquí, de nuevo Pedri jugando con los saltos del rival. Pedro Díaz, el mediocentro, vuelve a saltar, vuelve a perseguir a Pedri para presionarlo, para que no esté cómodo, para que en ningún momento el Rayo pudiese decir: es que Pedri se está sintiendo cómodo, es que Pedri está recibiendo como el día del Sevilla, que recibió más balones de cara para poder poner a jugar al resto. Buscó negar esto precisamente, pero es que le da absolutamente igual a Pedri, porque fijaos aquí cómo busca ya Frenkie de Jong, que se sitúa a la espalda de Isi, y cómo de Jong se la devuelve a Pedri. Esa pared muy interesante para permitir que el Barça tuviese todo ese espacio, ya que el Rayo, como podéis ver, lo que buscaba era con los 4 defensas mantenerlos muy juntitos para que no hubiese distancias, y los extremos, en este caso también Álvaro García en izquierda, bajarlo mucho, ¿no? Bajarlo mucho para controlar también al lateral en sus subidas, tenerlo más cerca de Lamine. Por lo tanto, el centro del campo se vaciaba y aquí el Barça lo aprovechó gracias a esas comunicaciones entre Pedri y Frenkie de Jong. Mientras en la primera mitad al Barça le costó más de lo debido poder tener continuidad, y de Jong, repito, no jugó un buen primer tiempo, estuvo impreciso, no se mostró lo suficiente en el partido. Yo creo que se le exigía que apareciese mucho más. En la segunda mitad cambió, Hansi Flick dio con el ajuste clave y Frenkie de Jong lo entendió a la perfección. ¿Cuál fue? Vamos a verlo. El detalle para mí, para hacer que el Barça tuviese una mejor versión en la segunda mitad, fue que vimos a Frenkie de Jong mucho más retrasado, incrustarse más veces entre centrales, hacerlo de una forma más fluida y que se atreviese con la conducción. El gran valor de Frenkie de Jong, precisamente, es que con balón es un jugador más capacitado para hacer cosas que Marc Casado. Un jugador mucho más útil en salida de balón porque te ofrece más alternativas. Se puede incrustar entre los centrales, se puede lateralizar incluso como un lateral, y su conducción es muy valiosa. ¿Por qué? Porque permites escalar directamente a campo contrario sin que intervengan tus centrales desde inicio y permitiendo que Pedri suba a su altura. Por ejemplo, aquí tenéis cómo él arranca en esa punta y minimiza la presión del Rayo, porque la conducción de Frenkie termina justamente en el centro del campo. Lo arranca en su área, termina en el centro del campo, y con este pase ya encuentras a Gavi totalmente liberado a la espalda del doble pivote. Solo con esa conducción has eliminado toda la presión del conjunto rayista y ya tienes a Rafinha corriendo, tienes también a Gavi entre líneas, a Lamine atacando, etc. Una vez aquí, Pedri de nuevo vuelve a inventarse un movimiento de bailarín. Aquí, fijaos, el gesto de todos, de Enteca, el gesto de Pedro Díaz, de Lejeune, es pensando que va a jugar con Gavi. Aquí Pedri sabe que si juega con Gavi la jugada puede perder valor, que tiene su espalda totalmente descubierta, el movimiento con una pierna, esa finta clavando el pie izquierdo es delicioso, y termina asistiendo aquí a Lewandowski. El remate del polaco con tiempo, con espacio, busca ajustar demasiado, no es bueno, pero de nuevo el Barça, gracias a Frenkie de Jong en primera instancia y a la genialidad de Pedri en segunda, logra tener una ocasión de gol tras la presión del Rayo. A lo largo del segundo tiempo el Barça fue capaz de tener más pelota, de seguir hundiendo al Rayo, y yo echaba en falta, honestamente, que el Barça tuviese más posesión. En el primer tiempo se jugó demasiado rápido, el Barça acabó muchos ataques, pero no le dio tiempo a que el Rayo defendiese realmente cerca de su portería. Y fijaos aquí, ¿no? La posición tanto de Frenkie como de Pedri, muy juntitos los dos. Esto yo creo que le daba miedo al Rayo, que tenía dificultades para poder emparejarse en estas situaciones. Fijaos cómo la jugada va avanzando, y aquí ya tú vas teniendo más futbolistas por delante de balón. Con la posición de Dani Olmo ya realmente es una amenaza importante para el Rayo entre líneas, porque ahí Dani Olmo tiene ese giro letal hacia la portería contraria. Koundé con más altura de la que tenía normalmente Héctor Ford para hundir todavía más al Rayo Vallecano, y con todo ello generabas que finalmente Lamine pudiese participar. El cambio de orientación fantástico para Alejandro Balde, y fíjate aquí, ¿no? Tú ya tienes toda la defensa del Rayo metida en su propia área y por lo tanto vas ampliando esas opciones de poder progresar, y el control orientado de Dani Olmo, que es una auténtica locura ese control que hace el bueno de Olmo, que si le termina de salir y marca gol en esta jugada, se cae Montjuïc. Estuve ayer aquí en el campo y la verdad que desde el campo se vio un control delicioso, no sabía ni lo que había pasado, una lástima que no entrase esa jugada, pero es brutal lo que hace Dani Olmo aquí, y todo nace, repito, puedes tener esa jugada porque tienes la posesión larga, porque te juntas en campo contrario, porque tienes a Pedri y a Frenkie de Jong juntitos, se mezclan pases y luego cambias el ritmo en un momento determinado. Con Lamine Yamal, ahí es cuando hay que cambiar el ritmo, ahí es cuando Lamine decide buscar en largo a Balde, y ahí ya tienes el 1 para 1 para que finalmente Olmo haga esta auténtica locura.
Creo que hay que destacar también el papel de los centrocampistas en la presión del Barça. El Barça hizo una muy buena presión, recuperó un total de 85 balones y el jugador que más balones recuperó de todo el partido fue Frenkie de Jong con 12. Creo que hay que señalarlo porque muchas veces se es injusto con De Jong en ese aspecto, en el defensivo. Es un jugador que se le critica por no correr, por su desidia, que yo estoy convencido, que yo estoy seguro y estoy de acuerdo con vosotros que tiene esa desidia muchas veces en su juego, que no lo muestra del todo. Pero hay que darle la razón en que ayer recuperar 12 balones ante este Rayo, estar activo, agresivo en la presión es interesante, porque el Barça, fijaos que en la presión de balón, ¿dónde mete a Alejandro Valde? De nuevo el lateral, saltando prácticamente en el área rival, es decir, estás dejando la línea defensiva totalmente desprotegida y ahí Frenkie de Jong es clave, en este caso el mediocentro, porque es el que se incrusta entre los centrales y cuando el balón va largo, cuando tú buscas jugar en largo, ahí fijaos como Frenkie de Jong ya se pega muy bien al delantero, a Enteca, para recuperar el balón, porque claro, mirad dónde está Íñigo, es que Íñigo Martínez está saliendo de la zona como un lateral y tiene solo a Pau Cubarsí, es una jugada que asumes mucho riesgo y realmente aquí De Jong estuvo bien, recuperó 12 balones, estuvo agresivo, activo y permitió que el Rayo no tuviese demasiada continuidad. Creo que también el papel de Gavi es fantástico, fijaos en esta acción como Gavi anticipa aquí a Isi para recuperar. Gavi fue el jugador del partido con más presiones, 29 presiones para Gavi, a pesar de no haber completado los 90 minutos ni de cerca, y el jugador con más contrapresiones, es decir, con 11, más del doble que el segundo. Es decir, Gavi cuando el Barça pierde el balón, tiene esa activación rapidísima, te permite, por lo tanto, estando más arriba, estar más cerca de la recuperación. Y fijaos aquí como Gavi recupera el balón y el Barça tiene esta acción de gol con Lamine Yamal en área contraria. Fijaos aquí, de nuevo tienes a Lamine 1 para 1 contra Mumin, con un Rayo descolocado, con un Rayo que se equivocó en esa pérdida. Y esto nace gracias a Gavi. De hecho es que Gavi, en esta acción, por ejemplo, vais a ver cómo él aquí va a recuperar la pelota también. Mete la pierna el bueno de Gavi contra Isi Palazón. Y además, después de robar el balón, Gavi, con el exterior del pie, asiste perfectamente a Héctor Ford, da ese pase fantástico para que Héctor Ford llegue en ventaja. Y aquí Héctor Ford cede a Lamine Yamal. Hubiese sido un golazo. Y otra acción, repito, otra acción que a lo mejor pasa desapercibida. Podemos decir, oh, ayer Gavi no estuvo bien, pero provoca 2 robos de balón que terminan en 2 disparos de Lamine francos dentro del área rival, que a lo mejor en otro día, en otro momento, Lamine los marca. Y luego ahí sí que habría que apuntar realmente a Gavi, ahí sí Gavi se llevaría los focos, pero como no son gol, son jugadas que quedan en el olvido, pero aquí Gavi vuelve a recuperar el balón, da el pase clave de la jugada realmente para Héctor Ford, porque es el pase que elimina la presión del Rayo, y aquí Héctor Ford lo hace muy bien, dejando para Lamine, que tiene ese disparo bastante claro. Como aspectos negativos, creo que el Barça concedió algunas situaciones de transición peligrosas. Creo que el Barça en algunas situaciones tiene que medirse mejor, tiene que regular mejor esos esfuerzos que va a hacer en la presión. Fijaos precisamente en esta jugada como el FC Barcelona presiona y aquí, claro, si te eliminan, ya no tienes a nadie, porque Lamine Yamal está con el central, no va a llegar a banda y fijaos cómo el Rayo tiene toda esta ventaja y termina llegando en esta situación. Aquí hay un centro claro que Íñigo Martínez corta, pero es que mirad el Rayo llega con 1, 2, 3, 4 jugadores. Y el centro es claro, es que son 4 jugadores del Rayo contra 3 defensores del Barça. Ahí tiene que vigilar mucho el Barça en esas pérdidas, en esa primera presión, porque tienes que reajustar rápido. Si no puedes robar, tienes que recuperar, tienes que hundir un poco el bloque, porque no puedes tirar la línea, no puedes ser tan agresivo si no estás preparado para ello. Creo que el Barça jugó un partido correcto, un buen partido ante el Rayo Vallecano, partido muy importante para asegurarse de momento este liderato momentáneo. Y a partir de ahora vamos a ver, porque nos queda un tramo decisivo de temporada espectacular. Liga, Copa y Champions, el Barça vivo en todas. Os espero aquí como siempre en el canal para comentarlo. Mañana habrá vídeo interesante comparando a De Jong con Casado. Muchos me lo habéis pedido. Mañana no faltéis a la cita. Y ya sabéis, dadle me gusta al vídeo, comentad por aquí abajo lo que os haya parecido el partido ante el Rayo y compartidlo con todos vuestros amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.